del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Muy buenas tardes, noches, amados hermanos. Qué gusto saludarlos en esta clase, en esta emisión más de Iglesia Bíblica de Cristo, del Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Tenemos la clase número 4 del Evangelio correspondiente a la columna número 1, ¿verdad? Etapas de madurez. Estamos viendo el Evangelio y estamos en la clase 4, gracias a Dios, el Evangelio clase 4, amén. Así que bueno, amados hermanos, vamos a orar para que el Señor guíe esta reunión, esta presentación para la gloria de su santo nombre, que Él nos ayude a permanecer siempre firmes, perfectos y completos, sin que nos falte nada, para este propósito eterno que es aprender más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor guíe esta clase. Esperemos que ya empiecen a conectarse los que Dios ha destinado para poder estar en esta reunión y que el Señor nos ayude. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta importante oportunidad que nos das de estar delante de tu gracia, delante de tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes siempre a ser santos y sin mancha delante de ti, que santifiques nuestras motivaciones, que perdones nuestros pecados y nos ayudes, Señor, siempre a estar siempre limpios, siempre listos para toda buena obra delante de ti. Ponemos esta enseñanza en tus benditas manos. Bendice a los hermanos que ya están por conectarse, que estarán conectando posteriormente, y que tú nos guíes siempre a toda verdad, guiados por la esperanza de tu salvación, de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues muy buenas noches. Como decíamos, vamos a iniciar entonces esta presentación y vamos a empezar con la primera columna, ¿verdad? Iglesia Bíblica de Cristo, IBCAC, ahí corregimos un poco, mencionamos la I, antes pusimos IBCAC, ahora es IBCAC, ¿verdad? Una pequeña corrección, ya tenemos el logo, gracias a Dios. Y vamos a continuar esta carrera ministerial. La columna número 1, estamos en las etapas de madurez, amados hermanos, y ya vamos avanzando ya en la clase 4, el Evangelio. ¿Ven? El Evangelio es el bloque, el módulo, y precisamente hoy toca ver este tema un poquito más a detalle. Amén. Así que vamos a iniciar, amados hermanos, con esta presentación. Y bueno, espero que hayan resuelto sus cuestionarios, ¿verdad? Que los hayan respondido correctamente. Y vamos a iniciar, amados hermanos. Bueno, el Evangelio, amados hermanos, ¿verdad?
El Evangelio significa buenas nuevas. Amén. Significa buenas nuevas. Esa es la traducción literal, amados hermanos. ¿Qué representa para nuestros corazones? Representa la luz de Cristo, la libertad de nuestro pecado y la gracia que tenemos en su bendito nombre. ¿Ven? Eso es bien importante. Esto es lo que representa en nuestros corazones. Y vamos a ver, vamos a ir siguiendo el texto de lo que aquí se menciona. Dice, el Evangelio significa buenas nuevas y revela que aunque el hombre está condenado por su pecado, puede ser salvado a través de la obra de Dios en Jesucristo. El poder del Evangelio es la salvación para todo aquel que cree. Amén. Dice Romanos 1:16, dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, un término que quiere decir a todos los creyentes y no creyentes. El que cree podrá ser salvo. Hemos visto antes el juicio de Dios, la condición del hombre, la necesidad de salvación, la necesidad de transformación, la necesidad de libertad. Entonces, esto es muy, muy importante que lo entendamos así, ¿verdad? Esta buena noticia nace del contexto de una mala noticia. Vimos la vez pasada en esta teología sistemática que estamos llevando, lo que corresponde a la doctrina del hombre. Vimos la doctrina del hombre, el estudio pasado. Cómo es el hombre, su condición delante de Dios, su naturaleza pecaminosa. Bueno, llenos de malas noticias. Somos esclavos, hijos del diablo, hijos desobedientes. Estos adjetivos que la Biblia dice acerca del hombre que no son alentadores para nuestro futuro, para nuestra vida. Pero ahora entendemos la forma de escapar de esta condenación, muy importante, la forma en que nosotros podemos escapar de esta condición. Es por eso que el Evangelio significa esta buena noticia, amados hermanos. O sea, hay buenas noticias para nuestra condición, importante, porque si nosotros no conociéramos la esperanza que tenemos en Cristo, vamos a desfallecer. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que Jesucristo hizo por nosotros, que es el motivo de esta enseñanza. Y vamos a ir avanzando en la lectura, en la estructura del cuestionario, ¿verdad? Como todos ustedes respondieron, esperemos que hayan respondido correctamente. La definición del Evangelio, ¿verdad? Romanos 1:16, ya lo vimos. Vamos a ver la definición más completa del Evangelio en su estructura, en su esencia, en su practicidad. La vamos a encontrar ahí en la carta de la primera de los Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 1 al capítulo 15, perdón. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 1 al 4 vamos a encontrar esta definición importante del Evangelio. Entonces, amados, es muy necesario que podamos comprender pausadamente esta buena noticia. Sabemos de la condición caída, pecaminosa, a causa de la naturaleza de Adán. Esto es conocido, pastor. ¿Qué es eso? Bueno, pues todas tus aflicciones, todos tus problemas, todas tus afanes, todas tus luchas, son consecuencia de esas malas decisiones. Vimos el domingo la naturaleza de Esaú, la historia de Esaú, como un hombre que no entiende su condición, no entiende su naturaleza, está cegado, no ve el origen de sus problemas, no ve el origen de su tragedia, y él desecha la buena noticia de ser bendecido, de ser restaurado. Entonces, amados, estamos en tinieblas, estamos nosotros sin conocer nuestros errores, ¿verdad? Sin conocer nuestras fallas. Es la mala noticia, somos cegados. La Biblia no es una luz para nosotros cuando estamos en esta condición de pecado. Vimos Isaías, el Señor dice, yo estoy separado de ustedes a causa de su pecado, y pues el Señor es la luz.
Dios se manifiesta en luz para con sus hijos por medio de Cristo. Aquel que permanece en pecado, aquel que no confiesa, aquel que no entiende, que no lee la Biblia, que no ora, que no busca a Cristo, seguirá cegado de su condición. Dice la palabra que hay hombres que los hombres profesan su propia bondad, el hombre se autojustifica, el hombre nunca va a ser culpable en la condición caída que el diablo lo engañó y que por el pecado entró en el juicio de Dios. Entonces, es importante, amados hermanos, esta definición práctica bíblica del Evangelio en su estructura técnica, digámoslo así, en su estructura práctica en cuanto a la ley del Señor, de su sacerdocio, de sus mandamientos, de su justicia, la estructura de su justicia, la estructura de su ley, el reino de Dios. El reino de Dios tiene una estructura, el reino de Dios funciona de una manera diferente al mundo, y esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando recibimos el evangelio del reino. El reino de los cielos es esta buena noticia que el Señor nos ha llamado, como a través de la justicia del reino, cuando nosotros nos confesamos pecadores y venimos al arrepentimiento, tenemos opción para salir de esa condenación y venir a ser hijos de luz por medio de Jesucristo. Vamos a ver el texto, dice aquí este párrafo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Y esto es importante porque recibimos el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, pero no perseveramos en el evangelio. Y es importante perseverar. Tenemos días malos, días buenos, hay que buscar a Dios, hay que entender que el Señor nos limpia y nos lava de nuestro pecado. Lamentablemente muchos no perseveran en el evangelio. Esta es una realidad, muchos no perseveran, dice la palabra. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, seráis salvos. Hay que retener la palabra, porque si no la retenemos, pues creíste, pero no te aprovecha. No te aprovecha, amados hermanos, si nosotros nos engañamos a nosotros mismos que somos cristianos, que creemos en Cristo, que el evangelio, Cristo murió por mis pecados, pero no vivo esa verdad, sigo en mi carácter, sigo en mi jactancia, sigo autoengañándome, haciéndome víctima, que es la condición de Adán, de Eva, que ellos se hicieron víctimas. Y qué ironía, porque al hacerse víctimas, ellos mismos se condenaron como culpables. Y el Señor Jesucristo vino, y la importancia del evangelio radica en el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo viene a ser un hombre responsable delante de Dios, enseñándonos nuestra responsabilidad. Él murió como un culpable, siendo inocente. Nosotros sí somos culpables y nos creemos inocentes. Cristo era inocente y se declaró culpable para salvarnos, para darnos esperanza. Entonces no podemos nosotros continuar creyendo que somos víctimas, que somos inocentes, que somos una consecuencia de los otros, de los demás, del diablo, sin entender nuestra propia responsabilidad. Pero el Señor tomó la responsabilidad para darnos ejemplo, lo que debe ser un hombre en su naturaleza terrenal, tomar la responsabilidad delante de Dios, entregarse como culpable para poder ser inocente por la gracia de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, esta es la esencia del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. La buena noticia es que Cristo pagó el precio de nuestra necedad, de nuestra ignorancia, de nuestras tinieblas, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según conforme a las Escrituras. Lo que habían profetizado de él en las Escrituras se cumplió. El Señor resucitó como él mismo lo anunció, y entonces podemos ver esta gloria, esta gracia en el amor y el poder de Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Resucitó porque él en realidad era inocente.
Por eso fue sepultado consumando la muerte, pero era injusto que él muriera porque él había sido inocente. Si él hubiese permanecido en el sepulcro, entonces no habría redención, no habría un sacrificio que sobrara en el cual nosotros pudiésemos ser bendecidos, tener esta sustitución, que Él sea ese sacrificio vicario que tomó nuestro lugar, que fue sepultado, pero como Él no pecó, entonces Él es resucitado, Él es exaltado, y esa muerte sobra, por decirlo de alguna manera, para el pecador verdadero pueda tomarse de ella y ser restaurado, si permanece la fe, si persevera, como vimos aquí, si entendemos conforme a la Escritura. Todo nace de la Escritura. Hemos sido enfáticos en estos días, amados hermanos, hemos sido enfáticos en las enseñanzas de estos últimos días, en la reunión de los jueves, que la Escritura es de grande importancia para nuestra salvación. El Evangelio, la palabra de Dios, nuestra vida depende totalmente de nuestra comunión con las Escrituras. Cuando falta la comunión de la Escritura, andamos en tinieblas, andamos con ese carácter y aborrecemos lo que es de Dios, nos molestamos con los que nos exhortan, nos molestamos con los cristianos, somos obstáculos, somos tropiezos, porque no tenemos comunión con la palabra. Por eso el Señor dice a través del apóstol Pablo, el Evangelio es perseverar en esta fe, en esta gracia, en este entendimiento que el Señor nos vino a transformar el corazón por medio de su sacrificio en la cruz. Muy importante. Así que vamos a seguir adelante con los estudios, amados hermanos. Ya vimos la definición del Evangelio, la muerte del Señor Jesucristo. Vamos a entrar en un tema importante. Amén. ¿Cómo es que Dios nos perdona? Bueno, hemos conocido la justicia de Dios, hemos conocido la forma en que el reino de los cielos juzga al pecador, al hombre que ha hecho lo malo, y entendemos esta lógica. Dios es juez justo. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios y así merecemos la muerte y el infierno. Lo vimos la clase pasada. Nosotros nunca podríamos haber sido perdonados si la penalidad de nuestro pecado no fuera pagada, amados hermanos. Si la penalidad de nuestros pecados no fuera pagada, porque Dios es justo. No puede dejar un pecado impune. No puede decir no hay una justicia hacia nuestro pecado, porque Él prometió que en la paga del pecado es muerte. Y todos nuestros pecados traen consecuencias de muerte, amados hermanos. Todos nuestros pecados traen consecuencias de muerte, están ligados a la muerte, van hacia la muerte. Tú puedes decir, hay un pecadito, no pasa nada. Pues ese pecadito te va a llevar a la muerte si tú perseveras en él. Hay una mentirita piadosa, esa mentirita piadosa te va a guiar a la muerte, tiene conexión con la muerte. Es como si tú dices, ay, pues tantito veneno, nada más le voy a dar un traguito. Pues un traguito, pero te vas a morir. No, pues que nada más una gotita no voy a morir, sí, pero vas a ir hacia la muerte. Con otra gota más que te tomes vas a acabar muriendo. Y es así el problema del pecado. El pecado nos lleva a la muerte, amados hermanos, nos lleva al castigo eterno. Entonces nosotros nunca hubiésemos sido perdonados si la penalidad de nuestros pecados no fuera pagada y si las demandas justas de la ley de Dios no fueran satisfechas. Esta penalidad fue pagada por Cristo. ¿Ven? Él pagó por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados y murió en nuestro lugar, sufriendo el castigo que un Dios santo y su ley justa demandaba. Este es el corazón del Evangelio. Nosotros merecíamos la muerte, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia nos perdonó por medio de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Esto es bien importante, es la esencia del Evangelio. No podríamos ser perdonados, amados hermanos, si la totalidad de nuestro castigo no hubiese sido pagada. Amén. Así que vamos a continuar. Se ve un poquito la letra pequeña, aquí se los vamos a leer, no se preocupen.
la necesidad de la muerte de Cristo. A ver, creo que esta lámina no es, déjenme ver aquí. Vamos a corregir un poco la lámina. Tengan un poco de paciencia. Ahí está, se me había pasado una laminita. Aquí está. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos nosotros esta necesidad de que el Señor haya muerto en nuestro lugar? Porque si no hubiese muerto el Señor, no hubiésemos nosotros muerto en su lugar, bueno, en la condición justa. Y esto era necesario por cuanto nosotros habíamos pecado. Entonces, vamos a ver Romanos 3:23, amados hermanos. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Vamos a ver Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos, todos, Isaías 53:6. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Cristo, el pecado de todos nosotros. Amén. Vamos a ver Gálatas 3:10. Gálatas 3, versículo 10. Amén. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, hablando del pacto judaico, del pacto de Moisés, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ven? Y versículo Gálatas 3:13, dice la palabra, y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Ven, ya habíamos visto la vez pasada, Isaías 59:2, vamos a ver nuevamente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ven, Mateo 27, vamos a verlo por ahí. Mateo 27, versículo 46, dice la palabra, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él murió desamparado, separado de Dios en nuestro lugar, como todas estas escrituras han comentado. Isaías 53, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, vamos a ver Primera de Pedro 3, versículo 18. Cristo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Todas estas condiciones, estos textos, nos hacen entender el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él cargó el pecado de todos nosotros, estábamos bajo la maldición, ¿verdad? Nuestros pecados nos separaron de Dios, estábamos nosotros desamparados, el Señor fue desamparado en lugar nuestro, Él fue herido por nuestras rebeliones y llevó el pago
de nuestro pecado para llevarnos a la justicia de Dios. Una obra hermosa, una obra gloriosa, la que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros, amados hermanos. Por eso es tan importante entender el Evangelio, por eso es tan necesario comprender la gracia que el Señor hace para con nosotros en el amor que es por la fe en Cristo Jesús. Y esto, amados, es lo que comentábamos hace un momento, esta necesidad que tenemos nosotros de creer en Él. Todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones, todo lo que nos pasa, que nos aflige, es consecuencia de el pecado. Importante, no podemos nosotros separar las cosas que vivimos en nuestro carácter, en nuestra condición, no la podemos separar de la justicia de Dios. La justicia de Dios nos afecta, nos implica como el sol a la creación. No podemos estar separados de la justicia de Dios, de la luz de Cristo. Es importante, por eso necesitamos nosotros el rescate del Evangelio para nuestras almas, la oportunidad de ser restaurados por medio de Cristo. Es algo muy necesario. Vamos a ver estos textos que vemos aquí. Se los voy a ir leyendo. La necesidad de la muerte de Cristo. Es importante entender estos textos, lo que nos hablan. Romanos 3:23, todos los hombres pecaron y están destituidos. Una destitución es quitados. Se les ha quitado la autoridad, se les ha quitado su identidad, se les ha quitado su título. Destituido. Antes era hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero está destituido porque pecó por la simiente de Adán. Amados, es que no entendemos de dónde caímos, porque es lo que dice Apocalipsis: ve de dónde caíste y arrepiéntete. Uno puede tener una labor, eres una persona con un oficio y de repente te destituyen, te corren del trabajo, dejas de ser lo que eres. El hombre dejó de ser imagen y semejanza de Dios. El hombre dejó de ser imagen y semejanza de Dios por causa del pecado. Fue destituido como administrador de la creación, como primogénito de la creación. El hombre era el primogénito, tenía esta autoridad dada por el Señor, pero fue destituido, y el primogénito de la creación, el primer hombre, el que tiene la autoridad como hombre de toda la creación, la herencia de la creación, es el Señor Jesucristo como hombre. Él tiene una gloria eterna como Dios, pero al venir en carne, Él toma la primogenitura que perdió Adán, la destitución de este título de ser Hijo de Dios a imagen y semejanza de Dios, que honre a Dios, que guarde sus mandamientos y los ponga por obra. La pregunta es si nosotros vamos a continuar en condición de destitución. Nos corrieron de la presencia de Dios por nuestro pecado, pero podemos regresar como raza humana, como hombres, por medio de Cristo. Por eso es importante entender esta importancia de la muerte de Cristo, la necesidad. Fuimos destituidos, corridos, lanzados de la presencia de Dios, de la gloria de su poder, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, dice Tesalonicenses. Excluidos, apartados, alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, dice Efesios, el apóstol Pablo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la destitución, esta es la muerte, como dice el siguiente versículo, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, esta destitución, este alejamiento, esta destitución del lugar santísimo, esta destitución del lugar santo. Amados hermanos, vamos a detenernos un poco aquí. Es que no entendemos que nosotros hubiésemos habitado en la presencia de Dios eternamente si no es por Adán. Y fuimos destituidos de la presencia de Dios. Por eso la gente del mundo no le gusta orar, no le gusta leer la palabra. Amados, les he dicho a los hermanos,
Si ustedes buscan un tiempo para hacer su tarea, si buscan un tiempo para las cosas de Dios, no va a existir. En el mundo no hay tiempo para eso. A menos que sean tocados por el Espíritu de Dios, a menos que sean impregnados del Evangelio, a menos que resistan al mundo, que venzan al mundo y nos hagamos un paréntesis en nuestra rutina y le demos la prioridad al Señor. Para la gente no es prioridad el Señor. Los estudios al último, hermanos que no han entregado ni sus tareas, algunos sí, la gloria es para el Señor, otros no. ¿Y por qué? Porque no es importante, porque es una capacitación, es una clase. Ay, es el Señor. Esa es la naturaleza, es la destitución, es el apartamiento, es la muerte, es el no estar en su trono, no estar en su presencia, no buscar la sabiduría. Ay, es que yo no quiero ser hipócrita porque los fariseos, pues sí, los fariseos al menos intentaban, por eso muchos fariseos también fueron salvos. Otros no, pecadores, judíos y griegos, pues sí hubo fariseos salvos, hubo griegos salvos. Es que no se trata de tu condición, se trata de tu fe. Se trata de que quieras ser otra vez restituido, otra vez llevado al lugar donde nosotros debimos de permanecer siempre, a los pies de Cristo. Que Él sea nuestra prioridad, que Él sea nuestro gozo, que Él sea nuestra fortaleza. Y esto es importante, por eso la paga del pecado es esta muerte, y la muerte es separación con Dios. Mas la dádiva de Dios, el estar reinjertados, el volver a estar injertados, el ser adoptados, el ser rescatados, el ser restablecidos, es vida eterna en Cristo Jesús por el sacrificio del Señor. Ese es el Evangelio. Podemos regresar, podemos caminar en ese camino de paz, de gracia, de esperanza, en ese camino de sanidad, en ese camino de libertad, en ese camino de esperanza que nos va a llevar a la vida eterna. Por eso dice la palabra, vamos a continuar, Romanos 5:6, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aun cuando éramos, ¿cómo? Débiles, amados hermanos, porque hay dos características de nuestra condición espiritual: la debilidad causada por el pecado y la fortaleza dada por el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos ha dado esa potencia de su gloria, la fuerza para tomar las actitudes correctas, para permanecer en la fe de Cristo. Y esto es importante. Cuando aún éramos débiles, amados, queremos seguir siendo débiles. Débiles de carácter, débiles de voluntad, débiles en nuestra capacidad de conformarnos al Señor. Una persona orgullosa, una persona soberbia es débil. Se cree fuerte, pero es débil. Es débil porque no puede ser humilde, porque no puede ser mansa. Una persona que no puede perdonar, dura de corazón, es débil. No tiene esa capacidad para salvarse, sigue en esa esclavitud. Pero es que hablamos de una debilidad que nos incapacita para hacer la obra de Dios. Hablamos de una debilidad que nos incapacita para buscar la salvación. Una debilidad, amados. Empiezas a leer la Biblia, te duermes. Tú puedes ver 5 series de Netflix. Si te gustó la serie, si ya te agarró la inquietud, 3, 4 capítulos seguidos y no te duermes, quieres ver qué pasó hasta las 5 de la mañana. Pero que no sea la Biblia, porque en el 3er versículo eres débil, te duermes, te aburre. Ay, qué aburrido. Somos débiles. Para orar ni se diga, hay personas que ni oran. No le pueden dedicar como el Señor 1 hora a orar. ¿No pudiste haber orado conmigo 1 hora? 1 hora. Amados, 1 hora. Somos débiles, no podemos orar ni 15 minutos. No, 15 minutos. Arrodillados, alabando al Señor en la intimidad de mi habitación, meditando en la palabra, hablando con el Señor de todos estos temas que hay en mi corazón para que Él me limpie. No podemos. 1 hora es muchísimo. 1 hora. Somos débiles. Pero cuando éramos débiles, el Señor nos dio esperanza. Éramos débiles y el Señor nos dio esperanza. Él murió por eso, en nosotros, porque el impío
la debilidad es una condición de la impiedad. El impío es débil, el justo es fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo, para tomar la actitud correcta. Pero se nos ha olvidado, amados hermanos, nuestra condición. El Evangelio, la buena noticia es que ahora podemos ser fuertes por medio de la gracia de Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, débiles, pecadores, destituidos, pecador, aquel que practica el pecado, aquel que practica el no amar a Dios, aquel que no ama a Dios y se lo demuestra una y otra y otra y otra vez, no honrando sus mandamientos, no glorificando su nombre, no santificando su nombre, como vimos en la última serie de la santificación, de la santidad el domingo en la iglesia. Aquel que no entiende esta condición de hacedor de maldad, nunca va a poder entender la buena noticia del Evangelio. Hacedor de maldad, todos los días haciendo mal, todos los días haciendo mal. Qué triste que haya cristianos que llevan meses, años haciendo mal todos los días. Y está bien que podemos ir, pastores, es que vivimos en esta carne. Sí, pero una cosa es que haya omisión, que debilidad, a que ya por práctica, todos los días con el mismo carácter, haciendo los mismos berrinches, haciendo los mismos enojos, todo el día gritando. No hay día que no le grites a alguien, no hay día que no te enojes, no hay día que no te amargues. Yo les decía hace unos años a los hermanos en la congregación, yo no sé cómo hay gente tan constante que puede vivir tanto tiempo con la amargura en su corazón. Que pasan los años y los días, los meses y los años y sigue viviendo con esa amargura, con esa falta de perdón. Qué impresionante, que no puede decidirse, decir ya basta, quiero tomar el Evangelio, quiero venir al Señor. Ya no quiero ser un pecador, quiero ser un hacedor del bien, una persona justa, un hombre de Dios. Y bueno, vamos a continuar. Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios con la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si el Señor nos dio una oportunidad siendo malvados, ahora siendo sus hijos, ¿cómo no nos va a dar esa oportunidad? ¿Cómo nos va a dar junto con Él todas las cosas? Amados hermanos, es una bendición, es una misericordia. Siendo enemigos, ¿vas a continuar siendo enemigo de la justicia? ¿Hasta cuándo vamos a seguir trastornando los caminos justos del Señor? El Señor trajo espada en una casa. Cuando alguien empieza a querer leer la palabra, cuando alguien de la familia empieza a querer esforzarse en la Biblia, va a llevar el juicio de los que no están orando. Los que no están leyendo van a empezar a decir, ya ves, no te aprovecha. Ya ves, ¿para qué te sirve? Pues si al menos lo intento a ti, ni siquiera lo intentas. Bueno, eso lo decimos en la mente. Pero no entienden que se vuelven enemigos en vez de que digan, ay, qué gusto que ahora sí estás leyendo la palabra. Qué gusto que ahora sí vamos a jalar parejo, vamos a ir todos agarrando el surco, agarrando el arado, haciendo el surco. Pero cuando no leemos la palabra, cuando no estamos en el Espíritu, somos enemigos. Enemigos. Usamos la palabra para la enemistad. Usamos la palabra para contender con el otro, cuando la palabra es para transformar nuestro corazón. El codazo santo de la iglesia, amados hermanos. Qué triste es el codazo santo. Oye, te están dando comida y la estás repartiendo a los demás. Yo no quiero, no me interesa, pero esta comida es para ustedes. Esta medicina es para ustedes. Yo no quiero, porque esto es para ti. Porque hay que humillarse, hay que arrepentirse. Hay una palabra de exhortación, una palabra que va a confrontar tu alma, se la avientas a que está al lado con el codazo santo. ¡Ey! Te hablan ahí. Y qué triste que tienes el alimento delante de ti,
que leas la palabra y no quieras venir a Cristo para ser sanado, no quieras decir, este texto me confronta a mí. Se da mucho esos guerritas de chat, en las guerras de chat, cuando hay pleitos maritales, ¿no? Que de repente no se hablan, pero se hablan por el chat. Son características los ataques de versículos. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Los ataques de versículos es de que este versículo aplícalo tú, aplícalo tú y aplícalo tú, porque yo no quiero aplicar nada. No, porque si aplicara la palabra no estaría en este pleito. Si entendiera que estoy siendo enemigo de la justicia al comportarme fuera del mandamiento, me estoy volviendo como Esaú, como los hijos de Esaú, como Esaú, sí, su descendencia de Esaú, los edomitas, que se la pasaron siendo enemigos de la justicia, embuinados con sus parientes, venían siendo sus primos de alguna manera, hijos de los judíos, hijos de Israel. Es una oposición, lo enseñaban las hermanas en el programa El Cafecito, ¿verdad? Ahí ustedes lo vuelven a ver, hace una muy atinada explicación. Edom se convirtió en enemigo de la justicia, había sido heredero de la gracia, la desechó y ahora se volvió enemigo. El que no quiere orar va a estar diciendo, oh, soy enemigo, mira tú que oras, ¿para qué quieres la Biblia? Oye, hermano, eso no se debe de hacer. Ay, ya leímos mucho la Biblia, vamos a ver una película Chucky 4 para que ¿no? Nos relajemos un ratito. Eso es tener enemistad. En vez de decir, vamos a orar, vamos a ver una película que nos edifique, al menos algo que ya sea, al menos que no sea gravosa para nuestra santidad. Pero qué peligroso es tener esta enemistad. En la iglesia somos tropiezo. Vamos a la iglesia para estimularnos unos a otros en el amor. Estimularnos en el amor. No, llega uno de mala gana y en vez de arrepentirse, decir, vengo mal, traigo mi corazón, traigo lucha, voy a humillarme, quiero que me ayuden, se desquita con los demás hermanos, juzgando al pastor, que los hermanos, que no hay papel de baño en el baño, que está muy sucio, que a ver cuándo arreglan allá, a ver cuándo arreglan acá, que la iglesia, que esto, que el otro. Y poniendo tropiezo. ¿Por qué? Porque esa es la condición que estamos peleados con Dios, no porque Él esté peleado con nosotros, sino nosotros estamos peleados con Él, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa, pero el Señor nos reconcilió, nos tomó del brazo, del corazón, a ver, hijo, ya arrepiéntete, ya, por favor, tranquilízate, ya no sigas pecando, mira, ya no tengas pleito con la oración, ya no tengas pleito con la lectura, no tengas pleito con la edificación del cuerpo de Cristo. Amados, se trata de leer, vimos ayer jueves en la clase de la enseñanza del Ministerio de la Palabra, hago un spoiler, la verdad es un curso que está siendo de mucha bendición. Vimos ese reto, ese desafío que el Señor da, que escudriñemos las Escrituras, que no solamente vayamos a lo superficial, sino que entendamos los géneros literarios de la Biblia, que vayamos a entender sus contextos históricos. Estas herramientas, dice Pablo, él pedía los libros, mayormente los pergaminos cuando estaba encarcelado. Él quería todos sus materiales con los cuales él escudriñaba las Escrituras, esos libros de eruditos, él había sido un fariseo, esta literatura, él la usaba para enriquecer su revelación de Cristo, porque hay muchos contextos, entender el antiguo pacto es importante, y Pablo quería estos materiales. El reto es echarle ganas, tomar un diccionario, profundizar en la enseñanza, tener la voluntad de crecer, pero si nos cansamos con los de a pie, pues nos vamos a cansar con los de a caballo. Si éramos débiles para contestar un cuestionario, pues vamos a ser más débiles para ir más profundo a una enseñanza que edifique más nuestra vida. Y si luego estamos repartiendo los textos para los demás y estamos juzgando a los demás, que no hay amor, que allá, que esto, que el otro, y que no se ocupan de mí, que esto, y repartiendo para el otro. Cuando nosotros, la palabra nos manda que el evangelio es una salvación personal. Hay que ser amigos de Dios, reconciliarnos con Dios. Amén. Vamos a continuar. ¿Qué sucede realmente cuando Cristo murió según los siguientes versículos? Isaías 53:6.
El Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Isaías 53:5, Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué pasó cuando Cristo muere? Se paga nuestro pecado, nuestras rebeliones se van, nuestra maldición se va, somos libres. Y esto es algo muy importante. Amén. Hasta aquí, hermano, sonríele al que está a tu lado, relájense un poquito, dale una sonrisa ahí al que está junto contigo, ¿verdad? Gloria a Dios por estos temas importantes, esos estudios que son una bendición. Qué bueno que estamos dispuestos a aprender más de el Señor. Amén. Vamos a continuar. La resurrección de Cristo, columna fundamental del Evangelio. Porque si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana y seguiríamos en nuestros pecados, ¿verdad? Porque Cristo hubiese muerto, si Él hubiese cometido un pecado, no sería el Cordero inmolado y hubiese permanecido en el sepulcro porque sí pecó, pero por cuanto no pecó, es que nosotros tenemos esta grande bendición de la restauración. Y vamos a escudriñar Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Amén. Primera de Corintios 15, del 17 al 18 y después del 20 al 23. Dice aquí la escritura: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados, porque no valió su muerte, porque entonces Él murió por su propio pecado. Si Cristo no resucita, hubiese muerto por su propio pecado, porque entonces se hubiese hallado culpable y la paga del pecado es la muerte. No hubiese resurrección. La resurrección es porque Cristo en realidad murió sin pecado, entonces no era justo que permaneciera en el sepulcro. ¿Cómo resuelve el Señor para ser justo por la paga del pecado de todos los hombres, pero no ser injusto con que su Hijo permanezca en el sepulcro? Pues lo resucita para exaltarlo en gloria y retomar su lugar en el trono de la gracia como el Dios verdadero. La resurrección de Cristo nos da la esperanza, nos da la certeza de que podemos participar de su muerte, de su sepultura y de su resurrección para esperanza de la vida eterna. Entonces, dice la palabra: aún estaréis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ya no hay esperanza para la restauración, para la salvación. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. De todos los cristianos, desde Adán, Set, Enoc, que murieron, ellos esperan la resurrección junto con Cristo. Estos hombres piadosos. Todo aquel que creyó en Cristo, desde el Génesis al Apocalipsis, todo aquel que creyó por la fe en Cristo, siendo figura o tomando esta unidad con el Dios Trino, todo aquel que creyó en Cristo será resucitado por cuanto Cristo resucitó, y Él es la primicia, Él es el primero de los que durmieron. La resurrección, el primero que resucitó es nuestro Señor Jesucristo, en justicia, en promesa, en gracia. Amén. Versículo 21. Pero por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. La muerte entró por un hombre, que fue Adán. También por un hombre vino la vida, la resurrección, que es Jesús, ¿verdad? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Qué alegría, qué gozo. Eso es una buena noticia, hermanos. Una buena noticia, ser vivificado, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestro corazón, acercarnos a la palabra, humillar nuestros corazones, escapar de esta condición, venir haciendo obras de justicia, no obras de muerte, sembrar en el reino, vivir en la gracia, fortalecerse en la esperanza, desear las cosas de Dios, caminar en justicia. Amados, todo esto es importante. Amén. Versículo 23. Pero cada uno a su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida
cuando llegue y regrese el Señor. Todos esperamos la venida de nuestro Señor, el regreso de nuestro Salvador. Él lo prometió. Esperamos con grande anhelo ferviente el regreso de nuestro Salvador, el regreso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Qué hermoso, qué importante es entender la obra que el Señor hizo en nuestra vida por medio de su muerte y de su resurrección. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos, ya estamos terminando. La resurrección de Cristo, ¿verdad? La resurrección de Cristo. Qué importante, amados hermanos, ¿verdad? Aquí hay una pregunta que no está en la resurrección, un error, disculpen, resurrección de redacción. Según Lucas 24:36, Cristo no solo resucitó en espíritu, sino también en su carne. Su cuerpo fue resucitado. ¿Esto es verdadero o es falso? Vamos a ver. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Versículos 17 al 18. Dice, y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Verdad? Decía a los hermanos en el camino de Emaús. Y dice, respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido estos días? Lucas 36, vamos más adelante. Lucas 36. Mientras aún ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces, la respuesta, amados hermanos, Cristo no resucitó en espíritu, sino también en la carne, y su cuerpo fue resucitado. La respuesta es verdadera. Amén. Y vamos a ver la relación de columnas rápidamente, amados hermanos, ¿verdad? La relación de columnas, Marcos 10, 34, 24, la letra B, Jesús predijo su resurrección. Mateo 28, 5 a 6, la letra E es la respuesta correcta, la tumba vacía. Mateo 28, 11, la letra A, el testimonio de los soldados romanos que vieron la resurrección de Cristo. Mateo 28, 12 a 13, ahí en su cuestionario, amados hermanos, todos lo ven. La letra F, los enemigos de Cristo no podían hallar su cadáver. Hechos 4, 33, viene siendo la letra D de su cuestionario, el testimonio de apóstoles, el testimonio de los apóstoles, ¿verdad? 1 Corintios 15, 6, la letra C, el testimonio de las 500 personas que vieron a Cristo después que resucitó. Las evidencias de la resurrección, las evidencias de la Biblia. 2 Corintios 5, 17, la letra G, el testimonio de las innumerables vidas que han sido cambiadas por Cristo resucitado. Amén. Esta es importante, ¿verdad? La parte de su cuestionario que bíblicamente confirman la resurrección de Cristo. Estos versículos son vitales para poder explicar la resurrección y algo conciso, el testimonio de las vidas que hemos sido transformadas por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Irrefutable, amado hermano, esta gracia de nuestra salvación. Amén. Vamos a ver la siguiente cruce de columnas. Amados hermanos. Los que hicieron su tarea, los que hicieron su cuestionario van a entender lo que estamos haciendo. Los que no hicieron su cuestionario van a decir, bueno, ¿y por qué el pastor se ha detenido aquí? Bueno, es que hay un cruce de columnas, no lo pusimos tal cual porque hemos diseñado la presentación para hacerla un poco más fluida por cuestión de espacio en las láminas, el tiempo, pero vamos por respeto a los que hicieron ese trabajo, vamos a dar el resultado de la cruce de columnas.
Romanos 1:4 es la letra G. Jesús ha sido declarado el Hijo de Dios con poder, ¿verdad? Eso es lo que significa la resurrección de Cristo para nosotros. Cristo es declarado el Hijo de Dios con poder. ¿Ven? Hebreos 1:3 es la letra F. Jesús ha sido exaltado a la diestra del Padre. Mateo 28:18 es la letra E. La letra E. Jesús ha recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Mateo capítulo 28:18. Romanos 4:25 es la letra A, la salvación para los que creen, la justificación para los que han creído. Juan 16:7-14, Hechos 2:32 y 33 se refieren a la letra B, la promesa del Espíritu Santo para los que creen. Amén. Hebreos 7:22-25, la respuesta correcta es la letra C. Cristo es el sumo sacerdote que siempre intercede por los que creen. Amén. Y 1 Corintios 15:20-23, la letra D, que se refiere a la resurrección de Cristo, es una garantía de la futura resurrección de los que creen. Si ustedes hicieron esta relación, felicidades, pueden sentirse contentos que hicieron bien esta parte del cuestionario. Amén. Muy bien, amados hermanos, ya vamos terminando esta clase. Lamentablemente, yo sé que queremos seguir aprendiendo más del Señor. Vamos a continuar un par de láminas más y vamos a ver aquí la escritura. Amén. Seguimos con las láminas. Y Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Jesucristo es el único camino hacia la salvación, ¿verdad? Vamos a ver Juan 14:6. La única manera en la cual podemos tener una comunión con el Padre y agradarle es por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad fuera de esta y no obtendremos vida eterna de otra forma. ¿Qué dice Juan 3:16? Juan 4:6, ¿verdad? Juan capítulo 4. Aquí lo tenemos. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino. Vamos a ponerlo aquí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, amados hermanos, ni en Buda, ni en nadie, ni en ningún santo, ni ninguna virgen, ni nada, solamente en Cristo. Porque Él es el único que derramó su sangre, Él es el único que fue sepultado, Él es el único que resucitó, nadie más. No podemos invocar, no podemos confiar en ningún intercesor que no pagó nada. Jesucristo pagó su sangre, fue sepultado y resucitó. Nadie más como hombre, nada puede decir esto, y mucho menos semejarse al poder de la deidad de Cristo Jesús. Ningún santo, ningún ídolo de barro, nada, nadie ha hecho esto más que solamente Cristo, obviamente. No hay otro hombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. Pastor, hay que orar en nombre de Jehová. No, el único nombre para ser salvos de la ira de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Y bueno, amados hermanos, ¿esto qué nos lleva? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora que nosotros sabemos todo esto? Bueno, dice, id por todo el mundo y predicad esto que hemos aprendido hoy a toda criatura, ¿verdad? Esto es, hay que compartirlo, hay que entenderlo, hay que vivirlo. El Señor nos ayude, amados hermanos, a hacer esta labor que el Señor nos ha encomendado. Es importante, no es opcional, no es que si podemos, no es que si queremos, no es que si tenemos capacidad, no. Es que si estamos con el Señor, esto va a venir de una forma natural.
una evidencia de que estamos caminando con Cristo es la necesidad de predicar el Evangelio. Y bueno, la conclusión, amados hermanos, la conclusión, aquí tenemos un pequeño desfase en la luz. La conclusión, ahí está. La conclusión, amados hermanos, el hombre es pecador, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. ¿Ven? La paga del pecado es muerte. Ahí estamos. Dice la palabra Romanos 3:23 y 6:23, ya lo hemos leído. Mas Cristo murió por los pecadores, Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y siendo él justo, murió por los injustos. Romanos 5:8 y Isaías 53:5, ya lo vimos también. Él murió por nuestros pecados, el Señor resucitó de los muertos, Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, le fue dada toda la autoridad en los cielos y en la tierra, Él intercede por nosotros y está sentado a la diestra del Padre, nos ha dado la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Ya lo vimos ahí en 1 Corintios 15:4 y Mateo 28:18, y el hombre puede ser salvo. La salvación se obtiene mediante la fe en Jesucristo, solamente a través de Cristo obtenemos la salvación. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Arrepintiéndose de los pecados y creyendo en Él, solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida para acceder al perdón del Padre y tener comunión eterna con nuestro Salvador, poder ser reconciliados, poder ser restaurados, poder ser perdonados. Amados hermanos, qué importante es este tema del Evangelio, qué importante es la gracia que nos ha dado el Señor, qué importante es la esperanza de la vida eterna. Así que, amados hermanos, hemos terminado la lección de hoy. Espero que hayan hecho su tarea, que hayan seguido la dinámica de esta clase. Amados, seguimos adelante en esta teología sistemática. Estamos utilizando la herramienta del cuestionario, una herramienta muy práctica para poder entender mejor esta forma de estudio, y espero que les sea de provecho. Pero lo importante es que ustedes participen, vuelvan a ver la presentación si tienen alguna duda, y que sigan aplicando lo que aprendemos, porque ese es el propósito, poder aplicar lo que nosotros aprendemos. Así que, amados hermanos, una alegría, ¿verdad?, estar con ustedes. Gloria a Dios, los hermanos que se conectaron. Mandamos un saludo muy afectuoso a todos los que están aquí ya conectados. Los que nos verán después, también vamos a mandarles un afectuoso saludo a todos ustedes, amados hermanos. Qué bendición que están haciendo sus tareas muy diligentemente, que están siguiendo estas transmisiones para reafirmar su clase y seguir pasando lista. Acuérdense que es muy importante. El domingo, si Dios nos presta vida, podemos entregar las tareas y seguir adelante en este proyecto del Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario, lo hemos llamado así, en la carrera ministerial. Eso es una carrera, estamos empezando la carrera en un tiempo razonable, vamos a llegar, gracias a Dios, avanzando, edificándonos en la estatura del varón, de la estatura de Cristo, y en esta fe de aprender más de Él, teniendo comunión, y que nos aproveche para nuestra vida piadosa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza, por este tiempo que hemos aprendido más del Evangelio. Te pedimos que nos permitas ponerlo por obra, que nos permitas realmente cumplir esa responsabilidad que tú nos das de predicar esta buena noticia, de vivirla conforme nos has mandado por medio de la gracia de Cristo. Ayúdanos a entender todas las cosas, ayúdanos a comprender tu verdad y guíanos al camino eterno. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu justicia en nosotros. Te bendecimos, te alabamos y te damos a ti toda la gloria. Permítenos, si tú nos prestas vida, seguir adelante con este proyecto para edificar el cuerpo de Cristo, para seguir caminando en la gracia y el amor de tu santo nombre. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, estamos despedidos de este lugar, más nunca de la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga. Estamos en contacto y nos vemos próximamente en la siguiente clase. Dios te bendiga, amado. Bendiciones, paz en el Señor.